desde la cruz fluyó, cuando en el mar vivía yo. Borró mi iniquidad, me dio la santidad. Bendito amor de Dios, bendito amor. Amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar. Hasta el Calvario fue Jesucristo mi gran maldad por perdonar. Hermoso es caminar y cerca de él estar, su amor es fiel, me sostendrá. Escucha, pecador, ven a tu Salvador, su gracia te dará, su amor y paz. Amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar. Hasta el Calvario fue Jesucristo mi gran maldad por perdonar. Amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar. Hasta el Calvario fue Jesucristo mi gran maldad por perdonar. Queridos hermanos, en esta ocasión estamos con mucho gozo compartiendo la palabra del Señor con un tema especial. Normalmente estamos predicando las cartas a los Corintios en este semestre en la iglesia de Coacalco, pero al final de cada mes, en el espacio que normalmente predican nuestro grupo de predicadores locales, estamos dando un tema especial, un tema distinto relacionado con la misericordia de Dios y la ayuda de Dios en tiempos de crisis. Ya nos tocó predicar primero de Samuel, 3 salmos, y estamos ahora con 3 pasajes de Isaías. Esta es la segunda ocasión que predicamos Isaías. Si Dios permite, en un mes más tendremos otro tema más en el libro de Isaías sobre el consuelo de Dios. Y hoy nos corresponde ver Isaías 55 del 1 al 13. Isaías 55 del 1 al 13, el tema es misericordia gratuita para todos. Les invito a que busquen el texto de la palabra de Dios, Isaías 55 del 1 al 13. La palabra del Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gracias a Dios por su palabra. Y vamos a contemplar el contexto de que está hablando Isaías. El tema misericordia gratuita para todos es adecuado porque se usa esta frase en el párrafo, la misericordia de Dios y la gratuidad, el hecho de que no nos va a costar esa misericordia. Y recordamos que la gracia de Dios es suficiente para recibir una provisión suficiente y la oportunidad de tener salvación. El texto habla de una provisión material, una provisión en nuestras necesidades, que son muchas, y Dios siempre provee, pero también habla de la salvación que viene en Cristo. Es un pasaje mesiánico. Isaías tiene muchos pasajes mesiánicos, decíamos, tiene 5 cantos del Mesías, en los 66 capítulos hay 5 cantos, pero también hay otros párrafos, que sin ser todo un capítulo mesiánico, el párrafo es mesiánico. El que acabamos de leer es mesiánico. Isaías 55, del 1 al 13, veremos enseguida por qué. Y hablando de la misericordia, recordamos que este término en español viene del latín. La palabra misericordia viene de miserere cardia. Es latín, miserere es algo así como la miseria y cardia corazón. Entonces, misericordia quiere decir acercar el corazón a la miseria de los demás. Eso es la misericordia de Dios. Ha acercado su corazón a nuestras miserias. Nos ama, nos bendice, provee. Para Él es una actitud constante estar cerca de nuestras miserias, y como seres humanos las tenemos muchas. Y sin embargo, el corazón de Dios tan inmenso, tan grande, está cercano a nuestra necesidad. Diríamos que también la palabra misericordia tiene algunas, al menos cuatro palabras que son relacionadas con lo que significa la misericordia. Y la primera es la gracia, que recordamos, la palabra gracia en la Biblia es un regalo que produce gozo y es el favor de Dios en pleno. Entonces, la gracia de Dios está con nosotros cuando hay misericordia. También puede ser una palabra relacionada a la benignidad. La benignidad quiere decir hacer bien. Hacer bien. Entonces, cuando hablamos de la benignidad, incluso como fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, es un poco difícil explicar la palabra porque quiere decir nunca hacer mal. Todo lo que se hace es bueno para los demás y ese es el amor. Esa es la misericordia que nosotros también tenemos que aprender, no hacerle mal a nadie. Ese es ser alguien benigno. Hay un sinónimo de benignidad que es benevolencia, también en otra raíz de idioma, y la benevolencia también es siempre procurar tener algo bueno para los demás. Eso es la benevolencia. Otro sinónimo también de misericordia es bondad. Y bondad habla de un carácter bueno. Un carácter bueno. Un carácter que no se exaspera. Un carácter que no pierde la paciencia. Un carácter que nunca va a tratar de maltratar. Posiblemente relacionado con el ágape de 1 Corintios 13, que dice que ese amor no se enoja, no es impaciente, no es pretencioso. Así como hemos ya estudiado este texto de 1 Corintios 13, parte de esa misericordia y bondad y el amor ágape están relacionados. Y también la misericordia se relaciona en compasión, que también es una palabra latina, compasión, que quiere decir sufrir junto con alguien. Eso es compasión, sufrir con alguien. Porque a veces pensamos que la palabra compasión es como lástima,
Y en español la palabra lástima suena muy feo, es algo así como menospreciar, pero la palabra compasión no tiene nada que ver con menosprecio. La palabra compasión quiere decir sufrir junto con. Entonces Dios sufre junto con nosotros y eso nos da un gran aliento porque sabemos que en nuestros sufrimientos Dios está con nosotros. Entonces son términos sinónimos o relacionados con la misericordia. La gracia, la benignidad o benevolencia, la bondad y la compasión. Y hablando del texto de Isaías 55, del 1 al 13, vamos a encontrar 3 bendiciones por la misericordia de Dios. 3 bendiciones por la misericordia de Dios. Y la primera bendición por la misericordia de Dios es la provisión. Provisión. Isaías 55, del 1 al 5. La palabra provisión también viene del latín providere, que es proveer o dar para suplir las necesidades. Eso es la provisión. Incluso en un contexto religioso se ha usado la palabra providencia, que es exactamente sinónimo, es suplir necesidades. Pero entonces la provisión de Dios, ese proveer que Dios da siempre, es una doctrina constante. En toda la Biblia Dios es el proveedor por excelencia. Él siempre suple para nuestras necesidades por muchos medios y tenemos que aprender cómo funciona esa provisión. Entonces, estos primeros 5 versículos vamos a aprender un poquito acerca de la provisión de Dios. Dice el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, este texto habla de un llamamiento de parte de Dios. Aunque Isaías está escribiendo, cuando vemos a un profeta escribir, a veces es necesario ver cuando el profeta está siendo usado para hablar de la misma voz de Dios. Quien llama a los sedientos no es Isaías, es Dios en este caso. Porque a veces el profeta habla a su pueblo o exhorta, da alguna palabra, pero normalmente cuando Dios está dando su voz a través del profeta, cuando hablábamos de la inspiración, ahora que estamos viendo en bibliología, la inspiración, que es un tema relevante de la palabra de Dios, vemos entonces que es Dios quien está hablando. Dice, a todos los sedientos, o sea, la gente que tiene sed. Físicamente, la sed es una necesidad que es imperiosa. Todos hemos sentido sed y como sabemos, sin agua no podemos vivir. Y nos han hablado tanto estos médicos y fisiólogos y gente especialista. Pero entonces Dios llama a la gente que tiene sed, simbolizando también la gran necesidad que tenemos. Pero fíjese el contraste de la frase, porque dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. O sea, no dice algunos que tienen sed, dice muy sedientos, pero no vienen a un recurso escaso, a un poco de agua o a un vaso de agua o a un trago de agua. Dice a las aguas. O sea, la provisión de Dios es abundante. Así como veremos en este contexto el agua que es derramada en la tierra para germinar y para producir todo lo que se produce en la tierra, esa es la abundancia del agua que Dios ofrece al que tiene una necesidad. Entonces es un llamado, también dice, a todos. Finalmente no es a Israel o a la iglesia, es a toda la gente, a toda la humanidad. Por supuesto, Israel y la iglesia dieron el camino, Antiguo Testamento a través de las ceremonias y la iglesia a través del mensaje de la salvación en Cristo, pero el llamado se hace para toda la gente que tiene sed. Toda la gente que tiene sed puede acercarse y teniendo sed habrá abundancia. Pero además de que hablamos de los sedientos que van a tener aguas, es un contraste muy grande, es un contraste radical en el texto. Vemos otra parte que habla de la pobreza. Dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. O sea, este llamamiento es inigualable, porque todos sabemos, y a lo largo de la historia, cuando la gente compraba bienes básicos para alimentación, siempre era a través de un intercambio. Muchas veces a través de intercambio material, ya que se desarrolló la idea de los metales y muy recientemente el papel moneda y ahora el dinero electrónico y todo lo que está manejándose, siempre se requiere un bien para comprar otro bien. Sin embargo, aquí dice los que no tienen dinero. Es gente pobre en extremo, pobreza extrema. Cuando alguien no tiene dinero, absolutamente es un pobre extremo. Porque a veces tenemos poco dinero o tenemos escasez o insuficiente dinero. Pero cuando dice no tienen dinero, habla de gente que está totalmente sin ningún recurso material. Y entonces dice, todos los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. ¿Cómo pueden venir y comprar y comer? Por la provisión de Dios. Dios siempre provee para todas las necesidades.
Entonces a veces sí, quizás nos ha pasado y tengamos muchos testimonios de que hemos estado con alguna escasez de dinero y sin embargo hemos podido comprar lo básico para nuestra familia o para nuestra vida personal, pero Dios llama entonces al que no tiene dinero, venga, compre y coma. Otra vez pareciera una contradicción. Parece que no tiene sentido el texto, pero ahí habla de la gran provisión de Dios. Si alguien no tiene dinero, puede venir, comprar y comer por la misericordia de Dios. Y habrá provisión. Y de esto hay muchos testimonios, quizás tantos que no podríamos ni siquiera citarlos, pero muchos hermanos en Cristo han recibido la provisión de Dios en bienes económicos de necesidad. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, entonces el texto avanza en ese llamamiento. Es la segunda vez en un solo texto que se usa la palabra venid. O en español, vengan, en español nuestro, vengan a las aguas, vengan, compren sin dinero. Entonces, compren sin dinero habla de cómo esa provisión de Dios se ha dado. Sin dinero personal, sin dinero habido por nuestro trabajo, por nuestro ahorro, por nuestros medios económicos, sin ese dinero que no tenemos en muchas ocasiones, podemos venir y comprar. Cuando dice sin dinero y sin precio, o sea, habla de la gran misericordia de Dios. Con Dios compramos sin dinero y sin precio, porque hay una provisión milagrosa. Eso se llaman milagros de provisión. Cuando hemos estudiado los evangelios y el Nuevo Testamento, los milagros de provisión es cuando Dios dio de comer a 5,000 familias o 4,000 hombres con sus familias en el Nuevo Testamento, y en muchas ocasiones ha dado bendición económica y provisión a su iglesia. Entonces la gente más pobre puede venir y con los recursos de Dios comprar lo básico. Cuando dice vino y leche en el contexto judío es lo básico para alimentarse, lo básico para atender en una casa. Y bueno, traducido a las culturas en el mundo, lo básico pueden ser muchos productos, pero finalmente el precio que está dándose es lo mismo. La provisión de Dios a las naciones del mundo les puede dar la bendición de tener para lo básico. Dice el 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí habla un llamado en contra de la superficialidad, porque así como en el versículo 1 habla de la gente muy pobre, o pobre en extremo, el versículo 2 habla de la gente que gasta sin sentido. Hay gente que gasta en cosas superfluas. Por eso dice aquí, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Cuántas veces nosotros somos vanidosos? ¿Cuántas veces nosotros somos superficiales con los gastos y estamos comprando lo que no es básico? Posiblemente muchos estamos en problemas económicos porque estamos gastando más de lo que ganamos. Cuando hablamos de sanidad económica en la iglesia, en grupos de varones que hemos tenido, siempre es lo mismo. Yo tengo que gastar en base a lo que tengo y siempre lo básico primero. Lo secundario o superfluo o lo que sería primario, secundario y terciario, primero lo básico. Ya muy en segundo lugar lo que no es tan básico y en un tercero, cuarto lugar o décimo lugar lo que no es básico para vivir. Entonces dice ahí una confrontación a la vanidad. No gasten dinero en lo que no es pan, porque el pan es lo básico. Así como el vino y leche en el versículo anterior, aquí es el pan. Y en todas las culturas el pan, del material que se haga, de cualquier situación que tenga la gente en su productividad, dice, no estás gastando en pan. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Aquí habla también de la insatisfacción. Hablaremos de los bienes y servicios que no satisfacen cuando no está Dios en nuestro corazón. Porque el único que nos satisface el corazón y llena nuestra alma es Dios. Nosotros como creyentes entendemos eso. Mi alma está saciada por la bendición de Dios. Aunque lo económico y lo material tiene mucha importancia, finalmente tengo que ver que las cosas no básicas finalmente no son indispensables. Y finalmente también decimos en una conclusión, no me van a saciar. Habla de una insatisfacción. Y usted puede ver las personas que nada más se basan en lo material, el materialismo y las cuestiones que se dan hoy de gente que compra bienes que no son básicos, no están satisfechos. Siempre quieren algo más, lo más nuevo, lo más caro, lo más sofisticado o copiando lo que tienen otros. Posiblemente en la cultura popular, ver que alguien compra, alguien famoso o alguien importante en la sociedad, en el arte o en las ciencias o en cualquier área, y la gente quiere copiar lo que ellos compran, porque eso es algo muy satisfactorio. Pero entonces dice aquí, tu trabajo no lo gastes en lo que no sacia. Lo que sí sacia es lo básico. Dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces el texto termina hablando de una corrección.
aunque estamos en tiempos muy difíciles, que la economía puede caer mucho más y que sabemos que hay riesgos, incluso de sustento básico para millones de personas, que en lo que estamos viendo el día de hoy, vemos que Dios llama a una satisfacción personal. Escúchame atentamente y corrige cómo gastas. Escúchame atentamente y corrige lo que para ti son bienes básicos, que finalmente no lo son. Cuando dice comed del bien, habla de esa corrección. La corrección de Dios es comer lo básico y con lo básico estamos contentos. Habrá ocasiones en que tengamos para cosas superfluas o secundarias, como decíamos, gastos que no son básicos. A veces Dios nos da esa bendición. Pero cuando no tenemos esa abundancia, lo básico es comer del bien de Dios. Comer lo básico. Y dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, el bien de Dios no es material. Ni siquiera sería ni comida ni bebida. El bien de Dios es el reino de Dios en nuestro corazón. Que Dios gobierne nuestra vida, que Dios nos dirija, que Dios nos lleve adelante y que estemos deleitados así en nuestra alma con grosura. Habla de algo espiritual aquí. El alma es lo más profundo de nosotros, ¿no? Entonces dice, si tú comes el bien y corriges, ya no estás buscando lo superfluo, tu alma va a estar contenta con grosura. La grosura de Dios es lo espiritual. Que podemos ver enseguida es la salvación en Cristo, la bendición, la provisión, las cosas básicas, la gente importante, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, la gente importante para nosotros es lo que nos satisface. Relaciones de trabajo, incluso de iglesia, cuando podamos tenerlas, es una gran relación que tenemos ahí. Y a veces no la valoramos. Sin embargo, dice, deleítese tu alma con grosura. El versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, esta corrección de Dios, de no estar buscando cosas superfluas, dice, otra vez, inclina tu oído. Así como en el anterior dice, escucha, oídme atentamente. Dice aquí, inclinad vuestro oído. Es una manera simbólica de decir, escucha atentamente algo. Dice, venid a mí y vivirá vuestra alma. O sea, otra vez toma la palabra alma, que acabamos de mencionar en el versículo anterior, en el versículo 2, y dice, tu alma va a estar viva. O sea, la salvación de nuestra alma es por Jesucristo. No es por los bienes que tenemos, ni lugar al que asistimos o con quién nos relacionamos. Todo puede ser valioso y puede ser bonito en algún momento, pero mi alma no vive de eso. Mi alma vive de las cosas básicas, que es la salvación de Dios. Vive mi alma porque estoy atento al llamado de Dios. Dios llama a todo el mundo para que vengan y sean salvos, para que sean perdonados, para que sean transformados. Y diríamos, qué gran valor es la transformación espiritual. Qué gran valor es la salvación. Somos ricos espiritualmente, como marca el libro de Efesios que hemos citado, porque tenemos las bendiciones espirituales de Dios. Entonces eso es lo básico para nosotros. Y haré pacto con vosotros, el pacto eterno, las misericordias firmes a Dios. O sea, habla Dios de la bendición que le prometió a David. Veremos enseguida el pacto que Dios hizo con David. Pero este pacto es eterno. O sea, finalmente rebasa incluso a David. David no fue eterno. David fue un gran hombre de Dios con muchos errores, como todos tenemos, con muchas virtudes. Pero el pacto que Dios hizo con David se viene a cumplir en Jesucristo. Entonces habla, aunque es un contexto para judíos, porque Isaías escribió en el 750 a.C. que citábamos, pero dice aquí, haré un pacto eterno. Ese pacto es la salvación. Entonces la salvación es lo más básico que yo necesito, es lo determinante para mi vida. Dice, las misericordias en plural, porque el pacto davídico tiene muchas misericordias, que decíamos que puede ser esa gracia, benignidad, esta benevolencia, bondad, la compasión de Dios, viene para nosotros. Dice el versículo 4, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y maestro de las naciones. Es un versículo trascendental, porque está describiendo al Señor Jesucristo. Es aquí, versículos 4 y 5, donde decimos son textos directamente mesiánicos. Porque no nada más habla de lo que David fue. David no fue jefe de pueblos y naciones. Fue un gran rey, fue un hombre militar tan destacado, un escritor destacado también, pero finalmente el pacto que Dios hizo con él le rebasa, porque viene a cumplirse en Jesucristo. Entonces, cuando dice, yo lo di por testigo a los pueblos, deja de hablar de David. Decíamos, a veces es una doble referencia, o sea, está refiriéndose a David y a Jesucristo. David fue citado por Isaías como un gran hombre, pero el Espíritu Santo dirigió a Isaías para dar un mensaje sobre quién es Jesús. Quien es el testigo a los pueblos es el Señor Jesucristo. El testigo a las naciones es Jesús. Cuando hablamos de Jesús que salva a las naciones, el que va a dar la salvación a todas las razas, a toda la historia.
A toda la gente que quiera acercarse, el Salvador es Jesús. Entonces, el testigo a los pueblos finalmente es el Hijo de Dios. Y habla entonces también como la voz de Dios. Recordamos el primer capítulo de Juan, dice que Él es el Verbo. Título de Jesús muy usado por Juan, el Verbo de Dios, el que revela a Dios. Dios nos habló en Cristo. Entonces, Él es el testigo de Dios. Y la gente que necesita tiene que escuchar a Jesús. Porque hoy mucha gente luego pide testigos, testimonios. ¿Y quién me habla? ¿Y quién me puede decir? Ya vino. Hace 2000 años Jesús le mataron y le crucificaron, pero resucitó. Y es entonces el testigo a los pueblos de parte de Dios y es el jefe y maestro de las naciones. Son dos títulos. Jefe habla de un dominio, un señorío político, un señorío mundial y se cumple en la iglesia el señorío de Jesús como la iglesia somos sus siervos. Pero finalmente en el milenio reinará Jesús todo ese tiempo y eternamente le reconocerán como jefe de las naciones también. Dice jefe y maestro, o sea, maestro es el que tiene enseñanza. Recordemos que la palabra maestro fue muy definitiva para Jesús. En muchas ocasiones se le llama un maestro. Es interesante decir cuántas veces se usa la palabra maestro, cuántas veces la palabra hijo de Dios, cuántas veces Jesús, cuántas Salvador. Y la palabra maestro, ese término, ese título es muy común. El maestro a las naciones es Jesús. Él enseña el camino de Dios. Jefe porque gobernará y maestro porque enseña. Dice el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Sigue describiendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él va a llamar a gente que no conoció. Se refiere a la salvación de las naciones. Porque nosotros recordamos que el pueblo judío estaba muy centrado en su nacionalidad, en el pacto ceremonial desde Moisés hasta Malaquías. Entonces ellos pensaban que la nación era la única que recibía la bendición de Dios. Pero Dios en muchas ocasiones les llamó. Recordamos que la mente de Dios es totalmente misionera. Dios quería que los judíos publicaran a las naciones la salvación, que hablaran de Dios que se acercó y que les reveló la necesidad. Con los pactos del Antiguo Testamento y con las ceremonias les reveló la necesidad de salvación. Pero los judíos no publicaron, se encerraron. Un error que la iglesia no tiene que cometer. Nosotros tenemos que publicar siempre, con los medios que podamos, cuando podamos, como podamos. Siempre tenemos que estar hablando de la palabra del Señor. Por eso dice, llamarás a gente que no conociste, o sea, las demás naciones, los no judíos. Dice, y gentes que no te conocieron, correrán a ti. Entonces, habla de una relación de dos partes. Llamar a gente que no conociste, en algunos contextos se le llama a los gentiles, que en español nuestro no suena tan claro, pero sí se refiere a los extranjeros, los no judíos. Entonces, toda la gente que no es judía es llamada por Jesús a la salvación. Y estas gentes que no te conocieron, corren a ti. O sea, mucha gente hoy sigue a Jesús en todas las naciones. Falta mucho más. Predicación, misiones, evangelismo, para que más gente siga al Señor, pero es cumplida esta palabra que dice, la gente que no te conoció, correrá a ti. Por eso hoy invitamos a la gente de todas las razas, de todo el mundo, que se acerque a Jesús. Dice, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. O sea, la causa de este llamamiento a las naciones, este llamamiento multiétnico, multinacional, de este llamamiento mundial, que es el evangelismo, es Dios mismo. Jehová, tu Dios, es la causa de todo esto, y del Santo de Israel, o sea, da un título más de Dios. Jehová y Santo, dos títulos, nombres de Dios, para que no haya ninguna duda. El que está llamando a la gente a través de Jesús es Dios mismo. Quizás aquí diríamos la Trinidad en pleno. Las tres personas divinas llaman a la gente a la salvación. Vamos a hablar cómo aplicamos la provisión de Dios para nosotros. En primer lugar, reconocemos nuestra necesidad. Todos tenemos necesidad. Algunos hemos pasado por pobreza, incluso por pobreza extrema, situaciones económicas muy complicadas, como hoy mucha gente está testificando y estamos viendo la grande necesidad. Pero Dios llama a esta humanidad a ser satisfecha sus necesidades con la bendición de Dios. No siempre con lo que nosotros pensamos que es material. Por eso cuando hablamos de la economía tenemos que ser muy cuidadosos. No estar buscando lo superfluo, no endeudarnos en exceso, no tener deudas impagables. Decíamos a veces es mejor ni siquiera pedir préstamos, porque esto trae muchas complicaciones. Pero realmente nosotros somos llamados a la salvación con Dios. En esta necesidad física, material, la pobreza extrema que a veces tenemos, viene la abundancia de Dios. Si usted hoy está pasando necesidad, Dios puede suplir esa necesidad.
Si usted ora, si usted busca y empieza a corregir algunas conductas, porque no es un milagro donde nada más Dios nos da, nosotros cambiamos conductas, como vemos aquí la superficialidad. Esa superficialidad se da decíamos, el segundo versículo que veíamos, que invertimos en lo superfluo. O sea, ya no voy a gastar en cosas que no son básicas. Sobre todo en este tiempo en que viene la economía tan complicada para muchas personas, yo tengo que gastar solamente lo básico. Saber que cuando hay cierta abundancia, hay ciertos gustos o ciertos lujos que nos hemos dado, ya ha sido una bendición tenerlos, pero cuando hay una necesidad, tenemos que evitar esos lujos. Diríamos cambiar el gasto personal, reducir el egreso que tenemos, los gastos que tenemos, irnos a lo básico, y a veces sí tenemos incluso que replantear todo nuestro esquema económico personal y familiar. Hay que replantearlo. Hay que saber pasar de cierta abundancia a la pobreza también, o de cierta abundancia a una cierta escasez. También cuando pasamos de cierta escasez a un poco de abundancia, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque entonces hay gente que se endeuda o gasta en tantas cosas que no son básicas y bueno, la provisión de Dios viene por una corrección. Hay que enfocar nuestra vida, nuestro gasto en las cosas básicas porque hay un vacío. Hay un vacío cuando estoy gastando en lo superfluo. Hay oír, una corrección, una provisión y un deleite. Son 4 palabras, hay 4 verbos. Oír, corregir, provisión y deleite. Esa es la confrontación de Dios. Oír la voz de Dios, corregir nuestros gastos, corregir lo que hemos visto como valores para gastar. La provisión, que siempre viene, decíamos, ese acto en que Dios nos da para nuestras necesidades y un deleite. Me deleito en la grosura de Dios. Y el proceso, hay que venir y escuchar. El pacto davídico está en 2 de Samuel 7, del 1 al 29, y 1 de Crónicas 17, del 1 al 27. Ahí Dios le prometió esas bendiciones a David. Y le dijo, si tus hijos me siguen, habrá un rey sentado en el trono de tu generación, de tus hijos. Por supuesto, los hijos de David no cumplieron. De los 20 hijos que estuvieron en el trono, más o menos solamente 4 o 5 fueron buenos reyes. Los demás 15 fueron malos. Entonces, no se cumplió en ellos, pero se cumple en Jesús. Recordamos que José y María, los padres biológicos de Jesús, la madre biológica y el padre de nombre aquí en la tierra, venían de la familia del rey David, ¿no? Entonces, esas promesas hechas a David vienen en Jesús. Esa promesa es la salvación en este caso. Y la alusión a Jesús habla del linaje mesiánico. Somos salvos por Jesús, ya no estamos con la cultura judía, no tenemos que judaizar la fe, nada más tenemos que expresar la bendición de ser cristianos y todas las naciones tienen que escuchar el llamado de Dios. Y tenemos el privilegio de predicarle a gente de todo el mundo, ya no nada más al pueblo judío, o incluso hay quienes tienen el sueño de estar en Jerusalén o de hablarle a judíos. Eso puede ser parte del ministerio, pero no es todo. Tenemos que hablarle a todas las naciones. Esa es nuestra labor. Por eso en la iglesia lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que administramos no es nada más local. Tiene que ser para otras naciones para que conozcan del Señor. Él es el rey que va a enseñar. Como decíamos, jefe y maestro de las naciones es Jesús. Y el resultado, habrá honra para Jesús como el Salvador y llamarán a personas no conocidas. Las personas de todas las razas, de todas las naciones, de todos los grupos étnicos o idiomáticos tienen que ser llamados a la salvación. Hay una segunda bendición por la misericordia de Dios que es la salvación. La salvación. Isaías 55 del 6 al 9. Entonces, esta bendición es el perdón de nuestros pecados. Una gran bendición en medio de una situación económica complicada, como aquí cita el capítulo de Isaías, habla también de una provisión de Dios para nosotros, de la salvación. Dice el 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, otra vez son imperativos, busquen y llamen. ¿A quién buscamos? A Jehová, mientras puede ser hallado. Ahora, Dios puede ser hallado siempre. Nosotros estamos en un Dios que nos va a llamar, pero va a llegar el día en que va a dejar de salvar. Cuando venga la gran tribulación y venga el anticristo, todo ese periodo escatológico para nosotros, no habrá tiempo de salvación para las naciones. Pero desde que Jesús vino y todo el tiempo del judaísmo, los 1500 años de judaísmo, fue un llamado de Dios a que la gente se arrepienta, que la gente venga a Dios. Y hoy mismo Dios llama a toda la gente. Muchas personas son llamadas por Dios, quienes no están cerca de Él, quienes no están en la palabra, quienes no son salvos, quienes no están cercanos a Jesús. Como que no somos hijos de Dios, tenemos que acercarnos. Dios nos llama porque quiere ser hallado. Y esto es parte de la voluntad de Dios. Dios quiere ser hallado. Si alguien le busca, le va a encontrar. Va a haber salvación, va a haber perdón. Y dice, llamarle en tanto que está cercano. Entonces habla aquí de un clamor.
Buscar es una acción de ir pues en pos de alguien que no tenemos la vista de dónde se encuentra. ¿Quién es Dios? Está en su palabra siempre. Está siempre en su pueblo siendo expresado con la predicación, con la enseñanza, con lo que hacemos como pueblo. Ahí está Dios para que la gente venga. Pero también dice, llamadle. O sea, esto ya es un clamor personal porque Él está cercano. Entonces, la gente que no tiene la salvación tiene que venir. Su principal necesidad no es económica, que sí puede ser muy fuerte esa necesidad material. Nos duele mucho que la gente no tenga para lo básico. Como padres, no tener para nuestros hijos las necesidades básicas, esenciales de la vida. Llegamos a pasar tiempos así. Sin embargo, por la misericordia de Dios, vamos primero a poner la necesidad espiritual y entonces después lo demás va a acomodarse. Lo material, con esas correcciones que ya veíamos en el punto 1 de la provisión, venimos entonces a encontrar la salvación y la gracia. Dios siempre está cercano. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un versículo medular también en este capítulo 55 de Isaías, porque habla del arrepentimiento. Dios llama a la gente al arrepentimiento. Cuando dice, deje el impío su camino, o sea, impío es ajeno a la fe, tienes una raíz latina. ¿Cuánta gente es ajena a la fe? Su conducta es ajena a la fe. Hay maldad, hay perversión, hay daño a los demás, hay idolatría, hay lejanía en cuanto a Dios, hay delitos, hay daño social. Ese es el impío. La palabra de Dios no justifica nunca ese tipo de conductas. Necesitamos entonces dejar nuestra impiedad. Y cuando dice el hombre inicuo, la palabra iniquidad también es una gran maldad. Fíjese cómo es enfático, decíamos en la literatura hebrea, es así, usar palabras sinónimas, repetitivo, hace el énfasis de un tema importante, que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos son dos llamamientos, para que la gente que no conoce de Dios, que está viviendo en sus pecados, se arrepienta. Dios quiere que la gente se arrepienta. Porque el hombre inicuo tiene sus pensamientos. Aquí hablamos entonces, nos vamos a meter en el tema de los pensamientos en este pasaje, pero el hombre perverso tiene pensamientos malos. Dice la palabra en varios contextos que la gente mala amanece pensando cómo hacer mal, a quién dañar. Están ideando cómo lastimar, cómo dañar, cómo hacer todo tipo de daño. Quizás todos hemos sido víctimas de personas que han hecho daño. Entonces, si alguien es inicuo, un hombre de pensamientos malos, tiene que ser llamado a la salvación. Y dice, entonces, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aquí vemos otra palabra importante, otra vez la palabra misericordia, que decíamos en el punto anterior. Por eso, cuando una palabra aparece varias veces en un texto, es determinante, es una de las palabras importantes. Aquí la misericordia no es la provisión material o lo básico, económico, sino que viene la misericordia para el perdón. Dice, vuelve hacia Jehová. Ahí hablamos de la conversión. Cuando alguien es inicuo, cuando alguien es impío, necesita volverse a Dios. Es como regresar el camino, ¿no? Es cambiar la dirección. Eso es la conversión, cambiar la dirección. Y la gente se dirige a la maldad, se dirige a hacer daño, se dirige a pensamientos perversos y dice ahora, vuélvase a Jehová. Cambie su manera de pensar, su manera de vivir y venga a Dios. ¿Cómo vengo a Dios? A través de su palabra. La palabra de Dios siempre nos hablará de cómo ser salvos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el Antiguo y Nuevo Testamento habla de volvernos a Dios. Entonces la gente tiene que arrepentirse y convertirse a Dios. Y dice con una certeza, el cual tendrá de él misericordia. O sea, es una promesa de parte de Dios tener misericordia del que se quiere arrepentir. Por eso decimos, hay gente muy perversa, muy impía, pero mientras se arrepiente, es un tiempo de ser perdonado. Cuando hablamos del pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, decíamos, es la gente que no quiere arrepentirse, que quiere morirse en sus pecados, maldiciendo a Dios, maldiciendo la palabra, o que habiendo conocido de Dios se apartan de Dios. Entonces esa es la impiedad que ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque la gente no quiere arrepentirse. Pero mientras la persona se arrepienta, hay una oportunidad de parte de Dios. Siempre el que se quiera arrepentir va a encontrar el perdón de Dios. Por eso es urgente el llamado a la gente que nos rodea para que se arrepientan. ¿Cuánta gente que conocemos está en impiedad? Incluso gente, familiares nuestros, gente que amamos, pero están mal, están viviendo mal. Tenemos que orar por ellos para que vengan a Dios. Invitarlos, orar y que tengan este contexto de que están haciendo mal y tienen que venir a Dios y tiene misericordia de ellos. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Además de que tiene misericordia, explica, este Dios nuestro, este Jehová, este Dios, este Señor Jesús que es presentado de una manera tan clara, dice, este Dios nuestro será amplio en perdonar. Es interesante que dice el Dios nuestro, o sea, habla Isaías como un judío fiel en ese momento. Todos conocemos el gran ministerio de Isaías, un gran profeta de Dios. Pero entonces dice, el Dios nuestro, habla de una comunidad de fe. La gente tiene necesidad de una comunidad de fe, o sea, estamos con un Dios que es nuestro. No es la expresión individual de alguien que cree en Dios a su manera, o que inventa de Dios a su manera, o que interpreta la Biblia a su manera. Es una comunidad, la comunidad de fe. Entonces, el Dios nuestro, ese Dios que nos pertenece a todos, porque nosotros le pertenecemos a Él, ese Dios que tenemos en comunidad, dice, será amplio en perdonar. O sea, le va a perdonar con una amplitud. El perdón de Dios no es a cuentagotas, no es escaso. Nosotros como personas a veces sí perdonamos con muchas limitantes, o no perdonamos. Sin embargo, aquí dice, Dios va a ser amplio en perdonar. Habla de una pertenencia y de un perdón. Entonces, cuando nosotros vemos este llamado al arrepentimiento, lo podemos compartir. Lo compartió Isaías en su momento y la iglesia lo ha compartido en 2000 años ya de historia y lo compartimos hoy. Si alguien es inicuo en sus caminos, si alguien es impío, si alguien tiene que volverse a Dios, tendrá misericordia de Dios, le va a perdonar Dios, y este Dios nuestro es amplio en ese perdón. Gracias a Dios porque nos ha dado un perdón amplio a todos los que estamos en su camino. Dice el 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces aquí habla de una explicación de por qué Dios perdona, por qué Dios en medio de un contexto de pobreza extrema llama a una corrección, por qué Dios llama a la gente a cambiar sus caminos, y dice entonces claramente, Dios le quiere perdonar porque no tiene los mismos pensamientos. Y aquí hablamos de la mente de Dios. Es algo insondable. Es inimaginable la mente de Dios. La palabra de Dios muchas veces dice que la mente de Dios es tan infinita que creó todo. O sea, si Dios creó el universo, ¿qué mente tiene Dios? Cuando hablamos de los argumentos en teología, ¿no? Y el argumento del diseño, cómo Dios da esa capacidad, tiene esa capacidad para crear un universo. O sea, es incomparable, ¿no? El argumento teleológico decíamos, ¿no? Entonces, Dios tiene una mente tan grande que creó el universo. Y entonces con esa mente nos quiere bendecir y quiere relacionarse con nosotros. Pero esa mente tan amplia, tan perfecta, de capacidad infinita, eso diríamos, Dios tiene una mente de capacidad infinita. Pues entonces esa mente tan insondable no se compara con la mente humana. Aunque la mente humana es muy destacada, fue creada por Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios, pero totalmente acotados, totalmente limitados. Tenemos la bendición de tener la imagen y semejanza desde Génesis, y que Jesús nos da la restauración de esa imagen, pero nunca nuestros pensamientos serán como los pensamientos de Dios. El arquitecto o el ingeniero del universo es incomparable. Entonces tratar de razonar con Él es imposible. Por eso nosotros nos sujetamos a su palabra. En lo que Dios nos permite razonar o entender, estamos gozosos de eso. Pero hay muchas situaciones que no podemos entender. Por eso decimos cómo Dios hace las cosas, a veces no lo entendemos. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos que Dios llamaba al perdón y el pueblo judío fue tan rebelde que no nada más son los judíos son como cualquier persona. Todas las naciones somos rebeldes. Todas las nacionalidades somos terribles delante de Dios, pero necesitamos un arrepentimiento. Entonces, y en la iglesia cuando hablamos de cómo Jesús vino a llamar a la gente al perdón y crucificaron a Jesús. Y cómo la iglesia empezó a llamar a la gente y hubo tanta persecución en el Imperio Romano, vemos entonces cómo los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Finalmente hay que seguir predicando, hay que perdonar, hay que hacer misiones, hay que trabajar para Dios y entender que mis pensamientos estén sujetos a los pensamientos de Dios. Ese es el llamado. Ya no es mi pensamiento, porque hay gente que está muy basada en su razonamiento. Recordamos el racionalismo como parte de una filosofía, que todo tiene que ser bien pensado por la gente. Entonces el racionalismo nos enseña que nosotros pensamos de manera perfecta. Y el pensamiento de Dios no es perfecto. La Biblia enseña todo lo opuesto, que el pensamiento de Dios es infinito y es perfecto, y nuestro pensamiento es mucho más pequeño. No es que no valga, pero sí nuestro pensamiento tiene que estar sujeto a la mente de Dios. Por eso cuando dice la palabra que tengamos la mente de Cristo, es un proceso muy profundo. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar cómo estoy razonando, cómo estoy pensando, cómo estoy haciendo todo en la vida. Tiene que ser transformado para que los pensamientos de Dios estén en mi corazón. Eso es la verdadera conversión.
que nuestra mente cambie. Dice entonces ahí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, cuando habla de caminos, habla del camino, del estilo de vida. Recordamos nosotros una frase del Antiguo Testamento. Dice que Dios a Israel le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. Entonces Moisés es un hombre de tanta comunión, que conoció de Dios, que de verdad se entregó a Dios, un hombre con errores como todos, pero de verdad un modelo de servicio, conoció los caminos de Dios. Pero Israel nada más conocía las obras, o sea, la gente que conoce los milagros. Los que son buscadores de milagros o seguidores de obras, pero no tienen la mente de Dios, no tienen el camino de Dios. Nosotros tenemos que ser llamados a esas obras y testimonios y milagros, pero primero los caminos de Dios. Que seamos creyentes de los caminos de Dios. Yo tengo que estar con los pensamientos de Dios y con los caminos de Dios, si de veras voy a ser un creyente. Entonces, cuando habla de los caminos, dice, así como los pensamientos no son parecidos, por eso infinito que es Dios, tampoco los caminos, porque Dios es perfectamente santo y todos los atributos que veamos en teología, los atributos de Dios, son muchísimos. Y habla de una perfección, una santidad, una eternidad. Bueno, esos caminos de Dios no son mis caminos. Y cuando nosotros veamos esto, cómo lo aplicamos enseguida, nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Nuestra manera de pensar, dice la palabra que hay caminos que nos parecen bien, pero su fin es destino de muerte. Entonces, sí, tenemos que cambiar nuestros pensamientos y nuestros caminos. Es un llamado a la santidad y a la justicia de Dios. Dice el versículo 55:9, hablando de la altura. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cómo traducimos este versículo? Bueno, habla de la altitud. Así en una comparación geométrica, pero habla entonces de cómo esa altura de Dios, de sus pensamientos, es diferente a la nuestra. Y cuando habla en plural, dice que son altos los cielos, habla del universo. O sea, no habla de lo alto de la tierra, que ya en sí son medidas muy grandes para nosotros como personas tan pequeñitas creadas por Dios, pero dice, los cielos, o sea, el universo tan grande es tan alto para que se compare con la altura de nuestros pensamientos. Dice, son más altos que la tierra. Entonces, la tierra tiene medidas muy grandes, que incluso ya las hemos visto, las hemos presentado en un momento, o las presentan los maestros en las universidades, pero esta altura de la tierra es mucha para nosotros. Como viendo la atmósfera, así nosotros tan pequeñitos, es muy, muy grande. Pero dice, la tierra es muy pequeñita comparada con la altura del universo. Entonces, así como son más altos los cielos que la tierra, habla de esa comparación otra vez, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces sí, entendemos que el pensamiento de Dios es infinito y nuestro pensamiento está limitado. No llama a que no pensemos, sí pensamos. Sin embargo, todo pensamiento y todo razonamiento lo llamamos cautivo a la presencia de Cristo, como dice el Nuevo Testamento. Entonces todos mis pensamientos los voy a llevar a Dios. Y cuando llevo mis pensamientos a Dios, voy a crecer en santidad. Voy a crecer en dedicación, voy a crecer en verdad, porque entonces estoy siguiendo los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, que son mucho más altos. Y ahí hablamos de la conversión, cómo Dios nos va cambiando. Nos cambió de la miseria a la riqueza. Nos cambió de lo más sucio a lo más limpio. Ese es el Dios que nos llama a una conversión en estos 4 versículos, que Isaías citó de una manera pues magistral. Pero nosotros tenemos entonces que buscar la justicia de Dios. Hablando de la salvación para nosotros, decimos, la salvación es un llamado. Dios llama a la gente a venir a ser perdonados. Porque las personas pensamos que tenemos muchas necesidades. Claro que tenemos necesidades, pero no son lo principal. Ni siquiera la enfermedad, la economía, nuestros hijos, nuestra familia, las cosas que nos duelen mucho, las cosas que nos hacen perder el control, son importantes, pero no son comparables con la salvación. La prioridad en las necesidades de las personas es la salvación. Primero la salvación y después todas las demás necesidades. De hecho, es un orden. Cuando estoy en la salvación primero, todas las demás cosas ocupan su lugar. Dios es un ser de equilibrio y de diseños perfectos. Entonces, cuando no somos salvos, como dice aquí, impíos e inicuos, tenemos un desorden en la vida. Las prioridades, las necesidades, nuestros deseos nos han atado al pecado, pero dice aquí entonces, cuando entendemos el llamamiento de Dios en esa altitud inmensa, en esa gracia que nos llama de la imperfección a la perfección de Dios, de la escasez a la abundancia de Dios, dice, llamen a Dios, busquen a Dios. Si usted no conoce de Dios, acérquese a Dios.
Usted necesita a Dios. Lo más importante es Dios en su vida. Incluso cuando tenemos el privilegio de predicar a la gente muy enferma, tenemos que decirle que primero necesita ser salvo, porque todos quieren ser sanados. Y claro que la sanidad para nosotros y seres queridos es determinante, pero antes que la sanidad tiene que venir la salvación, porque el alma está necesitada. Y a veces la persona que es sanada no quiere buscar de Dios. Entonces una persona sanada es bendecida, pero no busca de Dios. Primero necesitamos la salvación. Después de mi salvación voy a buscar la sanidad. Y como creyentes también, estar firmes en la salvación, y las demás situaciones van a tomar su punto exacto. Si estoy enfermo, tengo que pedir sanidad. Si tengo un problema económico, como veíamos en el punto de la provisión, voy a buscar del Señor. Pero primeramente, que yo conozca sus caminos, yo conozca la altura de los pensamientos de Dios, por lo menos contemplarlos así de manera muy general. Pero por eso me voy a apegar más a la palabra. Quienes nos apegamos a la palabra, vamos entendiendo más y más los caminos de Dios. Diríamos que quienes conocemos a la palabra y somos llamados, la iglesia es llamada a conocer la palabra, va a estar entendiendo mejor la altura de los pensamientos de Dios y la calidad de los caminos de Dios. Entonces nosotros tenemos la bendición, Dios va a ser hallado. Dice, el que le busque, le va a hallar. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, llámele hoy. Quizás sea su última oportunidad, no sabemos, la vida no la tenemos segura a nadie. Ahora que tenemos tanta gente que muere, tanta gente tan enferma, con tanto dolor, de verdad sentimos en el corazón un peso muy grande. Pero además de lo físico, además de el dolor y la pérdida tan fuerte que la gente está teniendo, a veces no vemos la necesidad espiritual. Porque si la gente no conoce del Señor, puede estar enferma o incluso puede morir sin la salvación. Y es determinante que conozcamos primero la salvación. Por eso siempre cuando tenemos la bendición de visitar hospitales o gente muy enferma, les decimos, ven a Jesús. No es que no sintamos la necesidad física o no nos interese, pero primero se requiere esa necesidad de salvación y luego viene la sanidad. Cuando hemos visto gente que primero recibió la salvación y luego fue sanada, permanece en Jesús. O llegan a morir incluso, pero ya recibieron a Jesús en su corazón. Entonces es determinante que le hablemos a la gente de la necesidad de salvación. Y el arrepentimiento también. Dios nos llama a arrepentirnos. Por supuesto, la gente que no conoce de Dios tiene que arrepentirse, porque la gente piensa que está bien. La gente piensa que puede seguir como vive, que está de acuerdo a sus prioridades o a sus necesidades, a sus pensamientos. Y eso es mucho el humanismo, lo que estamos viviendo como humanismo, ¿no? Entonces, o el anarquismo radical que hoy se vive. Esa es la filosofía que hoy se maneja, el anarquismo radical. O sea, no respeta de ninguna autoridad y extremadamente está en contra de reconocer esas autoridades. Y la gente está con esto. Ya cuando hablamos de la modernidad y hablamos de diversas filosofías, bueno, todas han tenido un lugar, determinan algo en la gente, pero hoy día hay una falta de sensibilidad hacia lo espiritual. Sí nos importa que la gente sea bendecida, que haya justicia, que la gente sea escuchada, y eso es parte del trabajo de la iglesia, consolar y escuchar, pero también que abandonemos la impiedad. Tenemos que decirle a la gente que con esa impiedad están perdidos. Sin embargo, dice, el que se arrepiente, Dios le perdonará ampliamente, tendrá una misericordia amplia. Y hablamos de las doctrinas de la gracia, ¿no? Perdón, adopción, santificación, todas las doctrinas de la gracia, que son muchas, Dios bendice a la gente que se arrepiente. Necesitamos predicar el arrepentimiento a las personas. También hay una diferencia de pensamientos y caminos, y entonces entendemos los creyentes, voy a buscar los pensamientos de Dios, los encuentro en su palabra. Todo lo que yo tengo que aprender de Dios está en su palabra. Siempre tengo que ir a la palabra, remitirme a su palabra, temblar ante su palabra, predicar su palabra, enseñarla, mostrarla en la iglesia, servir con su palabra. Todo lo que hacemos tiene que ser basado en la palabra de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Y finalmente, como son insondables y es infinito, nunca vamos a conocer los pensamientos de Dios en pleno, pero sí lo que necesitamos conocer. Y esa es la transformación y la santificación. Somos santificados porque somos cambiados en nuestros pensamientos. Tenemos que ir a la mente de Dios que esté en mi corazón. Y pues una oración, Señor, cambia mi mente. Yo quiero una mente cristiana, una mente de gente convertida. Entiendo que a veces no estoy en santidad, que a veces no soy como tú quieres, he fallado mucho, pero quiero ser cada día un mejor creyente. Y cuando hablamos de los caminos, hablamos del estilo de vida. Los pensamientos son la mente y los caminos es el estilo de vida. O sea, ¿cómo estoy viviendo? Un creyente no es aquel que dice ser creyente, es quien vive como creyente. Tiene que ser alguien que tiene fruto, alguien que su manera de vivir refleja que Jesús está en su corazón. Entonces realmente mis caminos son conocidos por Dios. Hoy tenemos tanta
pues necesita, porque no nos reunimos físicamente, entendemos la gravedad de tantos contagios y han sido muchos meses de separación, amamos a la gente, quisiéramos verla y de hecho cuando nos saludamos por los diferentes medios es un gozo verles así, pero tenemos que seguir con un estilo de vida. Aún sin reunión en un templo, por muchos meses o por el tiempo que se requiera, mi estilo de vida es lo determinante. Yo tengo que seguir siendo un creyente. Claro que cuando se permita la reunión, cuando haya autoridades, cuando haya este tipo de provisiones que se manejan, vacunas y otros medios, bueno, es una bendición reunirnos y tendremos que ir poco a poco, tendremos que poner tiempos, habrá muchos cambios en la dinámica de la iglesia local, muchos. Pero entonces no es tan determinante dónde estoy, sino mi estilo de vida. Y claro que amamos estar en el templo, en la casa de Dios, pero mientras aún no estemos en el templo, nosotros somos el templo de Dios. Seguimos predicando, seguimos viviendo y seguimos siendo cristianos donde quiera que vayamos. Y ya que nos permita Dios reunirnos, bueno, será una grande bendición. Como decíamos, son con los cambios que se requieran, pero nosotros tenemos un estilo de vida. Un estilo de vida que va más allá de estar nada más en algún lugar. El templo siempre será importante, pero como en la historia de la iglesia y en la historia contemporánea ha habido algunos impedimentos, seguimos nosotros gozosos de poder estar en contacto con la iglesia más allá de un lugar, de un local, pero cuando se pueda será una bendición. Y la altura de los pensamientos de Dios comparado con el universo y con la tierra, y los caminos y los pensamientos de Dios, la capacidad y la esencia de Dios, vemos cómo nos tenemos que acercar cada día más a quién es Dios y cómo Dios piensa y lo que Dios quiere. Y eso cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestras prioridades. Dios cambia nuestras prioridades. A veces yo creo que tiene que ser cierta forma y Dios piensa otra forma. Dios revela otra forma o determina otra forma. Y soy yo quien tiene que cambiar. No es Dios quien tiene que cambiar, soy yo quien tiene que cambiar. La tercera bendición, por la misericordia de Dios, en Isaías 55, es palabra, la palabra. Isaías 55 dice el 13, es la palabra de Dios. Dice, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces la palabra de Dios va a ser como el agua que desciende. Hablamos aquí un poquito del ciclo hidrológico, hay otros pasajes que hablan más concretamente, pero dice así como desciende de los cielos la lluvia, siempre que llueve hay provisión. Y dice y también la nieve. Cuando hablamos del agua congelada, ¿no? Que hoy estamos con tantos cambios por cambio climático y cuestiones que hemos manejado mal como seres humanos, bueno, la lluvia y la nieve están ahí como una provisión. La lluvia, el agua que baja a la temperatura normal, y la nieve que está congelada y que empieza a través de muchos procesos a fluir, a través de incluso montañas muy altas o a través del mar y los lugares que el agua empieza a proveer. Dice, y no vuelve allá. Entonces el agua está puesta por Dios en esos lugares altos e inaccesibles por altura y por clima, la lluvia y la nieve, pero entonces dice, va a regar la tierra. Esta agua que no vuelve y riega la tierra, cuando hoy hablamos de tantos documentales que nos hablan de cómo el agua llega a los rincones de la tierra y cómo hay tanta bendición en medio de lo que hemos manejado mal como ecosistema, así que hay que corregir, pero sí dice que hace germinar la tierra, ¿no? Entonces, esta agua que está regando la tierra, nada más puede ser para muchas funciones, ¿no? Puede ser incluso la provisión, los ríos, los mares, todo esto que se da como parte de la vida, y donde hay agua hay vida. Y cuando habla de esta agua dice, y hace germinar la tierra. Entonces, germinar y producir viene exactamente de la agricultura. Cuando el agua es usada para producir alimentos, para germinar y producir. Y puede ser también, además de los alimentos, puede ser todo lo que vemos nosotros vegetal en el mundo. Entonces, hay tantas variedades, hay tantos ecosistemas, tanta forma de vida que Dios ha creado vegetal. Pero dice ahí entonces, así, esta agua que desciende de la lluvia y de la nieve, y no vuelve allá, riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el sustento viene por Dios. No importa que nosotros tengamos economía escasa o alta, o tengamos mucha capacitación o poca capacitación, dependemos de la productividad de la tierra. Dependemos de que haya alimentos, y esos alimentos son básicos para nosotros. Pero esos alimentos que son semilla y siembra y pan al que come, hablamos ahí como en la semilla del que siembra, decimos por los agricultores, ¿verdad? Y pan al que come, bueno, cuando tenemos el producto para comer, es una bendición que tenemos, viene de parte de Dios. Pero esta agua que está haciendo germinar y que produce ese sustento de Dios, así va a ser la palabra. Dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero
será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios va a ser exactamente así, como el agua que está congelada o que está en la lluvia y que llega a todos los rincones del planeta y tiene que llegar con un propósito de vida. Así también la palabra de Dios dice y sale de mi boca. O sea, enfatiza mucho. Esta palabra es vital. Como el agua es vital, la palabra de Dios también es vital. Y dice, y no volverá vacía. Entonces habla de un símil. No va a ser vacía la palabra como nunca sale vacía el agua. Aunque a veces por congelación o por no congelación y lo que los expertos nos dicen que está siendo dañado el ecosistema por el agua, vemos que siempre finalmente hay una provisión de Dios, tenemos que cambiar, pero finalmente Dios sigue sustentando la tierra. Vemos a Dios como sustentador, ¿no? O la labor del Espíritu Santo desde Génesis, que dice, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Señor, el Espíritu Santo sustenta la creación, sustenta la tierra y tenemos sí que modificar muchas cosas que hacemos, pero nos damos cuenta de que la provisión viene de Dios. Dice, y entonces será prosperada para que la envíe. O sea, la palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios tiene un destino, que es la salvación de la gente y la edificación de su iglesia, en su momento la edificación de Israel, pero entonces la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito que tiene. Como el agua cumple el propósito por el cual Dios la diseñó, la palabra de Dios que está enviada con el propósito que Él tiene, va a cumplir siempre la voluntad de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que predicar y enseñar. La palabra de Dios cambia. No somos las personas, ni la personalidad que tenemos, ni ningún otro recurso. Son cosas buenas que quizás que tenemos ahí, pero finalmente la base de todo lo que hacemos es la palabra de Dios. Y como iglesia tenemos que recordar, no somos nosotros, es la palabra. Es la palabra de Dios la que hace que haya gente salva, la que hace que la iglesia sea edificada. Por eso como iglesia tenemos que anhelar la palabra. Aún en este confinamiento, que no seamos de la gente que tiene como anemia de la palabra, que no se reúnen, que no están, que no les interesa. Eso es un pecado. Tendríamos que estar buscando así anhelantemente la palabra de Dios. Y a las personas que no conocen del Señor, predicarles el Evangelio siempre. Por el medio que podamos, a la manera que nos permita, siempre predicar la palabra. Y dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cuál es el resultado de la palabra? Alegría. Alegría. Sí, es un proceso que nos confronta, que nos transforma, que nos desafía, pero si nos apegamos a la palabra, vamos a tener ese gozo. Habrá un gozo al salir y armonía al ser vueltos y una celebración. Porque es una promesa de Dios. Dice, con alegría saldréis. O sea, cuando hablaba Israel, tendrían que salir a muchas situaciones personales, familiares, de nación. Cuando la gente sale para cualquier necesidad y suplir, va a tener alegría al salir. Y esa alegría viene por la misericordia de Dios, por la paz de Dios, por la provisión de Dios que está con nosotros. Pero esa alegría está porque estamos en esa palabra. El pueblo de Israel tenía que estar y la iglesia tiene que estar en la palabra. Pero cuando dice entonces saldréis, habla de una voz activa, o sea, habla de la persona que está haciendo un acto voluntariamente. Van a salir ustedes cuando quieran y lo harán con alegría. Pero dice, cuando con paz seréis vueltos, es una voz pasiva. O sea, reciben la acción por una autoridad superior o algo que es más grande que nosotros. Entonces, salir es mi responsabilidad. Pero si Dios quiere, con paz voy a ser vuelto a mi casa. Entonces vemos la protección de Dios, aun con tantos peligros que nos rodean. Cada que regresamos a casa decimos, Señor, gracias, porque tú me permites volver. Y dice, van a volver con paz. Y sí, decíamos en la voz pasiva, van a recibir la bendición de volver a su casa. Con alegría saldréis, es voz activa. Con paz seréis vueltos, es voz pasiva. Vemos que Dios nos da una responsabilidad al salir, pero nos bendice al regresar, en ese texto. Y dice, van a regresar con paz. O sea, finalmente la paz de Dios es parte de nuestra vida. Como cristianos tenemos la paz de Dios, es una parte de ese fruto que viene del Espíritu, esa armonía. No es ausencia de problemas, es armonía en medio de los problemas. Yo tengo la paz de Dios porque regreso, dado que Dios me permite regresar. Luego dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Recordamos que los montes, bueno, habla todo tipo de montes, por ser muy altos.
y los collados son partes intermedias entre esos montes. Entonces dice, estos lugares altos o no tan altos van a levantar canción delante de vosotros. Es un simbolismo. O sea, ustedes salen con alegría y regresan con paz. Fíjese qué manera tan preciosa de manejar nuestra vida. Salir con alegría y regresar con paz. Y cuando dice que los montes y los collados levantarán canción, es una celebración. O sea, Dios nos da la bendición de que lo que nos rodea, hay una bendición para nosotros. No va a ser literal que los collados y los montes canten, pero habla de esa armonía en medio de la que vivimos. La canción de Dios para nosotros, la alegría cuando vamos y cuando regresamos. Y dice, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. O sea, eso es una celebración extrema, ¿no? La canción es celebración y palmadas de aplauso también es una celebración. Dios nos da la bendición de la vida. Dios nos da la bendición de salir y regresar. Cuando Él permita que no salgamos o que no regresemos, tenemos que aceptar su voluntad. Dios sabe por qué hace todo. Sin embargo, nosotros cuando salimos estamos contentos y sentiremos esa armonía, como que hay una canción que nos rodea, que es la bendición de Dios, y como que hay un aplauso alrededor nuestro, porque esa es la bendición que Dios da. Dios habla aquí a los judíos, posiblemente un poco involucrando el cautiverio, cuando iban a ser llevados a Babilonia, los del sur y los del norte a Siria, y Babilonia. Tienen entonces esos lugares donde estuvieron cautivos. Los judíos del sur sí regresaron los del sur, por la misericordia de Dios. Y nosotros también, si estamos en la palabra, si nos apegamos a la palabra, podemos regresar. Dice el versículo 13, en lugar de zarza crecerá su ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raíz. Habla de los milagros, cómo Dios cambia el esquema de donde nosotros estamos. Cuando dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, veremos enseguida que bueno, la zarza no es bonita, por supuesto, es algo muy seco, es algo que no es agradable, que incluso puede causar dolor en nuestra piel. Sin embargo, el ciprés es algo tan bello, que está mucho en el hemisferio norte, es una variedad de árboles, y habla del verdor y la promesa, ¿no? Como que se está sustentando ahí de lo que no es agradable, lo que es dañino, a algo verde abundante. Por eso dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. Dios cambia las circunstancias. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser gente muy determinada a las cosas de Dios. Sin embargo, reconocemos que el que cambia el ecosistema es Dios. No somos nosotros, es Dios mismo. Entonces habrá un cambio. Dice, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Otra vez, en vez de un arbusto desagradable y que también puede ser incluso dañino a la piel, habrá arrayán. Un arbusto muy bello, con flores blancas y que tiene un perfume muy deleitoso, según expresan quienes lo conocen, ¿no? Entonces, así de lo seco y desagradable y peligroso a lo abundante y verde y de un olor agradable. ¿Quién cambia las cosas? Dios. Dios cambia nuestras circunstancias. Nosotros podemos pasar de lo muy desagradable, de lo dañino, de lo escaso, que finalmente nos lastima, pero si Dios quiere, estaremos en el extremo opuesto, con la bendición y con la belleza y con el verdor. Dice, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será rayado. O sea, aquí viene la promesa de Dios. ¿Por qué va a haber palmadas de aplauso de recibirnos? ¿Por qué va a haber alegría? ¿Por qué habrá esos árboles que están como cantando? Es por la bendición de Dios. Este cambio de lo que no es agradable a lo que es agradable viene por Dios. Y cuando dice será Jehová por nombre, habla de la alabanza que Dios merece. El nombre de Dios es la esencia. Vemos que el cambio de lo feo a lo lindo es por la gracia de Dios. Reconocemos la gracia de Dios en esos cambios. Todos hemos pasado por escasez, hemos pasado por daño, hemos pasado por lesiones en la piel, hemos pasado por cosas dolorosas. Pero si pasamos a un espacio donde hay belleza, donde hay un olor agradable, donde hay un verdor, bueno, es por la misericordia de Dios. Y reconocemos que Dios tiene esos tiempos. El milagro de Dios viene cuando Él quiere y nosotros nos sujetamos a la perfecta voluntad de Dios y será por nombre. O sea, alabaremos a Dios cuando esos cambios se den. Dice, y una señal eterna que nunca será raída. La promesa de Dios es que sí, de pasar de la escasez y de la limitación, de lo desértico a lo abundante, va a ser una señal eterna. Una señal porque viene de Dios y nunca será raída. O sea, no va a ser quitada porque Dios nos da esa bendición. Entonces reconocemos que la palabra y la misericordia siempre están relacionadas.
La palabra de Dios está relacionada con su misericordia, siempre. Diríamos que la palabra determina todo lo que es Dios. Tan determina lo que es Dios que, bueno, habla del carácter de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios no quiere, la autoridad, la bendición, la salvación, la labor del Espíritu Santo. Todo lo que viene para nosotros siempre es por la palabra. Por eso tenemos que ser un pueblo de la palabra. Cuando hablamos del efecto del agua, congelada o no congelada, ese ciclo que trae vida, nosotros vemos que la palabra de Dios va a llegar. Tenemos que seguir predicando. No importa dónde estemos o cómo estemos, la labor de Dios en nuestro corazón es que prediquemos su palabra. No vamos a predicar cuando estemos contentos o sanos. Estemos donde estemos. El compromiso de los creyentes es predicar la palabra. Si usted predica la palabra, recibirá bendición. Va a haber esa grande bendición en su vida. Y va a descender, va a cumplir el objetivo que Dios tiene. Entonces nuestra labor no es ver el fruto. Queremos fruto todos, por supuesto. Sin embargo, la labor es predicar la palabra. Yo soy nada más un instrumento y predico la palabra. Dios salvará a la gente como Él quiere y la gente recibe la salvación por la gracia del Señor. La iglesia es edificada, que también es un propósito que tenemos, que la palabra haga germinar y producir creyentes sanos, firmes, maduros, que sigan creciendo en lo espiritual, que tengan la bendición de Dios y reconocer que el centro de todo es la palabra. No sale de su boca y volverá a vaciar, jamás. Hace la perfecta voluntad de Dios. Por eso le decimos, Señor, que tu palabra haga tu voluntad en mi vida, en la gente que me rodea, en los inconversos y en tu iglesia en el mundo. Que la palabra haga el efecto que tú tienes planeado para ello. Y las bendiciones de Dios, alegría y paz, de la escasez a la abundancia, de lo desértico al verdor. Y dice entonces que nosotros tenemos una bendición del cambio que Dios da a lo que nos rodea por su pura misericordia. Siempre queremos que esos cambios se den. Sin embargo, si usted está pasando por un momento de escasez, de un desierto, de un páramo, bueno, usted necesita la gracia de Dios. Y oramos juntos. Y tenemos que compartir necesidades, orar y orar juntos. Porque queremos que la gente que hoy pasa necesidad tenga abundancia. Y si usted tiene abundancia, reconozca que todo viene por la misericordia de Dios. Como cantamos, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y esa transformación que decíamos de una zarza, es un arbusto con aguijones, viene un ciprés, que son árboles verdes que crecen mucho en el hemisferio norte y son bellos. Es una variedad de árboles, ¿no? Y de la ortiga a la rayán, la ortiga es urticante, es mala hierba, daña la piel. Entonces, de eso que nos daña y que no es bueno, vamos a la rayán. Es arbusto con flores blancas y olorosas. Vemos la belleza, ¿no? De pasar de lo que daña y te lastima, de lo que no es agradable, de lo que es escaso, a lo que es abundante y agradable. Si Dios nos permite hoy la bendición, es por su misericordia. Y si alguien no tiene hoy la bendición de lo bello, oramos con usted y queremos hablar y compartir necesidades para que venga ese cambio que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, el cambio viene porque exaltamos a Dios y esa es una evidencia de que tenemos su gracia en nuestras vidas. 3 bendiciones por la misericordia de Dios. Dios cubre nuestra necesidad espiritual y también la necesidad física. La escasez económica. Y el Señor Jesús es el centro de esa salvación que tenemos que seguir predicando. Y esa provisión de Dios satisface todo. Tenemos que trabajar, tenemos que administrar, tenemos que cambiar, como veíamos, muchas formas de vida, de administración personal, pero siempre reconocemos la bendición del Señor. Las 3 bendiciones por la misericordia de Dios: provisión, salvación y palabra. Queremos orar en este momento, hermanos. Les enviamos nuestro amor, nuestro saludo. Les agradecemos a todos por la comunión que tenemos, pero sí quisiéramos que haya mucha bendición en todos. Que Dios nos bendiga a todos en las circunstancias que estamos viviendo, que el nombre de Dios sea glorificado. Un texto en Isaías que nos habla del consuelo de Dios por su misericordia sobre nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es preciosa. Nosotros de verdad nos sentimos conmovidos cada vez que podemos compartir tu palabra. Cada vez que podemos enseñar, Señor, que la gente reciba palabra, como hacemos en nuestro instituto, como nuestros jóvenes hacen en sus reuniones, como los niños cada semana reciben lecciones, como los adultos recibimos oración, recibimos un mensaje breve. Los textos que hoy compartimos por medios electrónicos nos edifican mucho, pero también poder siempre llevar esta palabra es una bendición para nosotros, es un testimonio de tu misericordia.
Y aunque sentimos tanto no reunirnos físicamente para proteger a nuestra gente, para protegernos nosotros mismos, lo hacemos en línea y agradecemos por el equipo que nos está llevando a la línea, porque de esto viene la edificación. Te rogamos que tu nombre sea glorificado, Señor, que así como en Isaías 55, del 1 al 13, habla de la escasez, habla de esa ortiga, de esa zarza, de la cual tú querías sacar a tu pueblo y llevarlos al arrayán y llevarlos al ciprés. Que nosotros hoy tengamos la bendición de dejar lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos empobrece y vayamos a glorificarte. Que también seamos corregidos y no ser superfluos, Señor. Que no seamos frívolos en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que gastamos por el tiempo tan complicado que viene. Nosotros somos parte de gente muy bendecida, pero queremos aprender a cambiar. Tu palabra dice que tenemos que cambiar y dejar la superficialidad de buscar lo que no llena y, Señor, ir a las cosas básicas. Te pedimos bendición y provisión para cada familia que nos escucha, que los que son proveedores tengan trabajo, tengan contratos, tengan bendición, que los guardes para que no se contagien, Señor, que tengan la bendición de salir por sus hijos, de salir por su casa, Señor. Como dice aquí, con alegría y ser vueltos con paz. Con esa bendición, salir y ser vueltos. Que también nosotros tengamos tu misericordia en todo y que aprendamos, Señor, la bendición en medio de la necesidad. Te rogamos que nos sigas edificando, Señor, el tiempo que aún se requiera como iglesia. El no vernos físicamente nos duele mucho. Quisiéramos escuchar a los niños, ver a nuestros jóvenes, compartir con los adultos, Señor, y aún abrazar a nuestros ancianos. Sin embargo, en esta realidad que estamos viviendo, te pedimos bendición. Que tu gracia se derrame en medio de la mucha necesidad, Señor. Oramos cada semana, ya por 7 meses, por los enfermos, por los que han muerto, que sus familias sean consoladas, por los que están tan enfermos, que sean milagrosamente levantados, y los que son asintomáticos, Señor, que sepan darte gracias, porque tú eres el que nos permites la vida, cada que nos reunimos, cada que predicamos, cada que cantamos, cada que compartimos con nuestros hermanos, vemos un día de bendición tuya. Te pedimos que nos permita seguir compartiendo tu palabra, seguir estudiando, seguir formándonos y que nos gocemos por la bendición que tienes sobre tu pueblo. Te rogamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.